cargando. Acá, ahora en este momento ya sale. ¡Cumbia! Danza de la región Caribe, donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. ¡Cumbia! Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Muy buenos días a todos. Esta es la institución educativa Loperena Garupal. Comienza esta conmemoración del Día del Idioma, del Libro y del Idioma, que se conmemorará precisamente el día 23 de abril. Hoy 22 nos hemos reunido previamente para, como corresponde a toda actividad de altura, iniciaremos con una actividad académica para la cual nos hemos concertado hoy los estudiantes de nuestra institución, docentes y directivas. Damos la palabra entonces a la profesora Ginette Castillo. Bien, mientras la profesora Ginette Castillo puede acompañarnos, vamos a mirar en nuestra pantalla a todos los asistentes los acuerdos, las normas básicas de convivencia en este nuevo mundo virtual, o no nuevo, pero sí por lo menos el que nos ha tocado afrontar en mayor medida en este tiempo. Tenemos que ser muy puntuales, como siempre. Digamos que eso sí, en las instituciones educativas debemos manejarlo, formarlo, porque los seres humanos tendremos que aprender a ser muy puntuales. Vamos seguramente a mantenernos en silencio. Vamos a mantener nuestros micrófonos apagados y solamente en el momento en que nos entreguen la palabra, pues haremos uso de ella. Por consiguiente, cuando otra persona esté en uso de esa palabra, pues vamos a respetarla todos los demás. Las únicas pantallas que van a estar prendidas son la de los invitados, el invitado y los docentes que están acá. Si se presenta algún tipo de inconveniente con el internet, de que no escuche, se ponga robotizada la voz, permitamos que la reunión avance. No podemos detenernos en este momento a validar algún tipo de imperfecto. Puede ser su propio equipo o su señal. Así que, por favor, paciencia en ese caso. Y prestar mucha atención, por supuesto, porque hoy, precisamente, tenemos a un gran invitado. Hablamos de el señor Wilfrido Rodríguez Orozco, un gran escritor y poeta colombiano de nuestra tierra. 1978 es el año de su nacimiento. Ha sido ingeniero industrial, especialista en gerencia pública, magíster en economía social y magíster en desarrollo empresarial. Ha publicado varias obras literarias, entre ellas Bajo la retórica del corazón, en el año 2002, De verdades y fabulaciones, 2006, El tren de las pasiones colectivas, en el año 2012, y Metamorfosis de las sombras, en el año 2018. Y ha ganado innumerables cantidades de premios, nominaciones, porque su obra ha sido ya vasta a pesar de su corta edad. Realmente el profesor Wilfrido es una persona muy joven. Tenemos a cargo de la reunión, a cargo de este conversatorio, a la profesora Luz Marina Díaz Araujo, licenciada en Filología e Idiomas, especialista en Pedagogía de la Recreación Ecológica, docente de lengua castellana e inglés en nuestra institución educativa Loperena Garupal, desde 1994. La acompaña
nuestra querida profesora Claudia Daza Mejía, también licenciada en Español y Literatura y docente de lengua castellana en la institución educativa La Perena Garipal. Agradecemos a la profesora Cecilia poner en silencio su micrófono. Agradecemos a los participantes nuevamente estar pendientes de sus micrófonos y mantenerlos en silencio. Gracias. Muy bien, sea entonces esta la ocasión para que la profesora Luz Marina Díaz haga la presentación oficial y formal de nuestro gran invitado, el profesor Wilfrido Rodríguez Orozco. Muy buenos días. La institución educativa La Perena Garipal da la bienvenida al doctor Wilfrido Rodríguez Orozco, escritor vallenato, el cual se ha hecho conocer por sus grandes talentos, que transmite en la exquisitez de sus poemas y transporta a sus lectores a la fantasía y al mundo mágico de la literatura, haciendo honor a sus grandes valores como ser humano, a quien hoy tengo el placer y el orgullo de presentar. Hemos querido vincularlo a nuestro gran evento a través de este conversatorio, Narrando el Caribe Colombiano, para conocer de sus experiencias como escritor y enriquecernos de ellas. Voy a mencionar una de sus obras, porque me gusta mucho, Bajo la retórica del corazón, porque son poemas llenos de amor, enmarcado en lo sublime, lo puro y la verdad, donde refleja el alma del autor. Doctor Wilfrido, queremos que nos haga un breve recuento de su trayectoria como escritor, desde sus inicios hasta la actualidad. Le concedo la palabra. Muy buenos días a todos los presentes, directivos, cuerpo docente, cuerpo administrativo, estudiantes, quienes nos acompañen hoy en este evento digno de celebrar. De verdad que para mí es un honor ser partícipe de esta clase de actividades que nos ayudan de alguna manera a construir público, a construir consumo cultural, a formar espacios de diálogo con los estudiantes y con los jóvenes que en un futuro próximo, hombre, van a tener que enfrentarse a este mundo cada vez más convulso. De verdad que celebro este tipo de iniciativas y más cuando estamos en vísperas de conmemorar el Día Internacional del Idioma, el día de mañana, 23 de abril. Muchas gracias. Bueno, me pedía la profesora Luz Marina que hiciese un breve recuento de mi historia, que además también es breve como escritor. Yo inicié muy joven, o descubrí muy joven alguna inclinación, alguna afinidad en materia literaria, dado que mi padre es escritor. Mi padre fue un abogado reconocido en la región, fue magistrado del Tribunal Superior de Valledupar, pero está pensionado hace muchos años y paralelamente a su actividad profesional se desarrolló como escritor, incluso aún lo hace teniendo ya una avanzada edad. Esa figura paterna que se manifestó como ejemplo en esa materia, no todos aquellos que se inclinan por la literatura tienen el privilegio de conocerla a tan temprana edad. Con esto quiero decir que no es un condicionante el hecho de que tú tengas esa figura o ese ejemplo a seguir tan cerca. Simplemente en mi caso tuve ese privilegio y le agradezco a Dios esa fortuna. En mi adolescencia
estuve rodeado de libros. Y mi papá tenía una biblioteca muy grande en la casa. Yo tomé la decisión, me sentía tan a gusto en ese espacio que tomé la decisión de irme a vivir a la biblioteca, de crear un entorno favorable para esa actividad de ocio que a mí me encantaba, de lectura. Y pasamos mi cama, mi ventilador, y adecuamos la biblioteca como mi habitación. Sí. Entonces empezó esa cercanía con los libros. Yo era un joven y soy una persona muy normal. Me gusta la televisión, me gusta el deporte, me gusta tomarme mis cervecitas de vez en cuando, sin abusar. Entonces, tampoco puede hacer uno una prefiguración del escritor como una persona, como un extraterrestre. Cualquier joven que tenga alguna afinidad por la literatura, alguna inclinación, por muy tímida que sea, por leer cualquier cosa, puede llegar a ser un escritor. De allí, bueno, empecé a leer lo que me antojaba, lo que me gustaba. No necesariamente uno tiene que empezar leyendo a los más connotados literatos y a los más connotados autores para seguir esa senda. Pero obviamente sí hay que incursionar en el conocimiento de esas obras en algún momento, y ojalá más temprano que tarde. Seguí haciendo ese ejercicio de manera inconsciente. No tenía en ese momento el interés de convertirme en escritor. No me pasaba eso por la cabeza. Simplemente me gustaba la lectura. Y ese, hago aquí un paréntesis, ese sí es un condicionante para ser un escritor. No puede llegar nadie a ser un buen escritor sin ser primero un ávido lector. Eso es fundamental para quienes quieran o que pretendan forjar un mundo alrededor de la actividad literaria. Bueno, continúo. En la adolescencia, obviamente, empiezan a surgir en cualquier individuo una serie de estímulos y de pasiones y una química. Y entonces aparece aquello que conocemos como la pasión amorosa, que es ese fervor que se despierta en esa etapa en la que están incluso la mayoría de ustedes, creo que están en 10º grado, ¿cierto? La mayoría de los jóvenes que están aquí acompañándonos. Sí, señor. Así es. Así es. Entonces, precisamente en esa época en la que yo empiezo a hacer mis pininos, a escribir cuentos, de aventuras. Había un policía que se llamaba Eduardo Furseni. Yo siempre he tenido como ese gusto por el acento italiano, el francés y por los nombres italianos. Entonces, ese detective Eduardo Furseni tenía una serie de casos que resolver. Siempre he tenido una aberración por las ratas, un miedo, un temor absurdo, y también escribí sobre eso, un cuento relacionado con las ratas, cosas que todavía conservo por ahí inéditas, que ahora las leo y me río un poco, pero esos ejercicios son fundamentales. Con lo de la pasión amorosa también surgieron una serie de poemas, de versos rimados, muy tradicionales, muy encasillados en lo que yo conocía hasta ese momento como poesía, que era esa poesía en versos, en estrofas de 4 versos, rimadas, y que tenía ese contenido muy meloso, muy amoroso, muy pasional, a veces uno hasta enamorado solo, y fui guardando esos poemas. Más tarde, en algún momento, creo que tendría yo por ahí 21, 22 años, decidí buscarlos, hacerles unos pequeños ajustes, y atrevidamente, con la anuencia de la Coordinación de Cultura Departamental en ese momento, me atreví a publicarlos.
Fue un acto atrevido, quizás en ese momento irresponsable, diría yo, pero es un acto al que le debo, es un acto de valentía al que le debo estar hoy escribiendo de una manera más madura, más consciente, y que puede estar generando lo que espera un escritor generar en los lectores, conmoverlos, generar alguna conexión y definitivamente esperar una respuesta de ese lector cuando aborda tus textos. En ese orden de ideas, y bueno, abonando ese camino día a día con más y más lecturas, de toda clase de lecturas, fueron saliendo otras obras, y obviamente con ese ejercicio lector-escritor, con ese hábito adquirido, fueron madurándose otros productos y surgió un libro de cuentos y poesía que se tituló De Verdades y Fabulaciones. Allí hay poesía y logré incorporar varios cuentos al final del libro. Después surgió El Tren de las Pasiones Colectivas, un libro de poemas con una portada muy bella y muy significativa. Es este. Tiene un mensaje muy importante. Cuando publiqué este libro, empecé yo a entender cuál era esa relación íntima entre la poesía y la imagen. Y empecé a entender que cuando uno escribe un verso, lo que intenta hacer es recrear una imagen. Borges decía que uno de los instrumentos más sensacionales que tiene el hombre a disposición es el libro. Porque a diferencia de los demás instrumentos, el libro no es una extensión de un brazo, ni es una extensión de una pierna, ni es una extensión del pelo, ni de cualquier otra, ni de los dedos, ni de los ojos, sino que es una extensión de la memoria. Y al ser una extensión de la memoria, está colmado de un aura de imaginación interminable, infinita. Entonces, cuando uno construye un verso, lo que quiere es recrear esas imágenes y de la manera más bella. ¿Qué hace un poeta? Es una persona que además todos llevamos dentro un poeta, pero hay unos que tenemos la facultad, hay unos poetas que tenemos la facultad de escribir poemas, de hacer poesía. El poeta es aquella persona que es capaz de desentrañar la belleza y mostrarla a los ojos de aquellos que no la ven. Y todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que unos encontramos la belleza en una mariposa, otros encontramos la belleza en los números, otros encontramos la belleza en el campo, otros encontramos la belleza en los libros, otros lo encontramos en la tecnología, otros encontramos la belleza. La belleza está en todas partes. Pero el poeta es aquel que tiene la capacidad de tomar esa percepción que tiene de belleza y transmitirla a través de las letras, utilizando toda una serie de recursos estilísticos, de recursos metafóricos, etcétera, de recursos lingüísticos. Pero en fin, finalmente el poeta lo que hace es eso, tener esa capacidad de transmitir la belleza que es capaz de percibir. Para eso no todos tenemos la misma sensibilidad. El hombre históricamente ha tenido una orientación estética de la finalidad vital. Entonces uno como que se va buscando el rumbo, va buscando a medida en que va cursando los años y va viviendo la vida, va buscando la forma de encontrar esa belleza, de desentrañarla, como les decía, pero cada uno lo hace desde sus vínculos en materia de su contexto de desarrollo.
Entonces unos encontrarán esa belleza en la música, otros en el arte, otros en la literatura, otros en la ciencia. Y cada uno va buscando la manera de ser feliz rodeado de ese mundo que él considera bello. Una concepción muy subjetiva. Pero el poeta tiene esa facultad. Tomar eso que percibe, desentrañarlo y mostrárselo a los demás de una manera que logre conmover, porque también hay mucho escritor que no alcanza a ser poeta. Yo, por ejemplo, todavía siento que estoy construyendo ese camino. Es más fácil que a uno le digan escritor, pero ya cuando a ti te dicen poeta, estás recibiendo una nominación casi que de atribuible a los dioses. Recuerden que la palabra poesía viene de, bueno, aquí me corrigen, no recuerdo si es del griego, del latín, poiesis. Aquí hay bastantes profesores que me pueden ayudar. ¿Qué significa creación? Entonces, esa creación que permite darle belleza al texto, generalmente necesita poesía. Incluso un narrador, un escritor prosaico, un escritor de novela, de cuento, necesita para ser escritor indudablemente, para ser buen escritor indudablemente de la poesía. Pero bueno, yo creo que me estoy extendiendo y estoy haciendo digresiones aquí que pueden generar algunas confusiones si no le damos un norte a la discusión. Entonces, y me quedé incluso haciendo esas digresiones, me quedé antes de dos libros que surgieron después, que fueron estos, Metamorfosis de las sombras, el más reciente publicado, y un par de libros inéditos con los que he recibido ya, o he empezado a recibir, a recoger los frutos de todo este esfuerzo. Uno que se titula Alucinaciones y el otro lo tengo por acá. Lo que pasa es que el otro le he cambiado el título un par de veces, o 3 veces, Inquilinos Viscerales. Entonces ya con estos libros inéditos he empezado a recibir una serie de reconocimientos que de alguna manera te van motivando, van llenándote de seguridad, de convicción en que lo que estás haciendo se está haciendo de alguna manera bien, entre comillas, y bueno, esperando seguir mendigando la mirada ajena como lo hace cualquier escritor. Bien. Leyendo sus poemas, en sus poemas notamos o vemos que no solamente nos deleitamos del amor, también se viven diferentes conflictos sociales en que estamos sumergidos nuestra querida Colombia. ¿Es una manera suya de concientizar o despertar al pueblo? El poeta está edificado a partir de 2 elementos fundamentales: la experiencia vital y la experiencia literaria. Y esa experiencia vital nos permite a nosotros absorber y estar oteando la belleza en todas partes. Y uno tiene que vivir en función de sus realidades. Entonces, esos escritores que han tenido mayores reconocimientos, que han logrado trascender a nivel de calidad estética y a nivel de aceptación y reconocimiento universal, lo que han hecho es describir su realidad. Lo que pasa es que cada uno lo describe con unos matices y unos elementos y unos recursos diferentes, y obviamente todos marcando unas instancias muy difíciles de igualar, de alcanzar a nivel de calidad.
García Márquez lo hizo así con Macondo, describiendo todo un contexto y un escenario que lo que hacía era resignificar una idiosincrasia que había estado oculta de alguna manera. Y es lo que traduce en sus obras a partir de lo que él recoge en el modus vivendi y la idiosincrasia del Caribe colombiano. Eso es Macondo. Y eso mismo intenta traducir, por ejemplo, Faulkner en su obra con la creación de este espacio, este territorio imaginario que es Yuctapanagua, algo así creo que se llama, aquí tengo el nombre, lo voy a buscar. Pero él crea un espacio similar al de Macondo y tiene otro nombre, ya se los doy. Y dentro de ese estado hay una población que se llama Jefferson, que es donde se desarrollan muchas de sus historias. Lo mismo hace Comala con Juan Rulfo con Comala, lo mismo hace Condado de Yonnapatawpha. Es algo así, es un nombre muy complicado para mencionarlo en español. Edgar Allan Poe, por ejemplo, lo hace con el París del siglo XIX, sin haber conocido incluso París, a partir de todo lo que él había leído. Por eso les hablo de que la experiencia vital a veces se suple con la experiencia literaria. Entonces tú puedes conocer muchos espacios, muchos países, muchas ciudades, muchos contextos naturales, históricos, a partir de la literatura. Hay libros que a ti te transportan literalmente a otro escenario. Tú puedes sentir cómo caminas en esas calles, cómo te acompañan esos personajes, y puedes incluso asumir el rol de esos personajes en esos espacios. Así lo hace, por ejemplo, Antonio Muñoz Molina en Un andar solitario entre la gente, una obra excepcional que ganó un premio como mejor obra extranjera en uno de los mayores festivales de literatura de Francia el año antepasado. Y así lo hace Borges con Tron, por ejemplo, que también es un espacio imaginario. Y así lo hacen muchos autores que lo que intentan es darle significado y a través de ciertos matices con su pluma al contexto que quieren extrapolar a otras escenas del mundo. Entonces, como dando respuesta a tu pregunta, porque quise hacer esa introducción, yo lo que intento hacer es lo mismo. Vivo en un contexto donde aún, gracias a Dios, tenemos las bondades de la naturaleza muy cerca, muy a la mano. Hay muchos ríos, entonces se le escribe al río, hay guayacanes, hay trinitarias, he estado siempre muy cercano a la vida del campo, entonces uno le escribe a ese proceso de poda de los árboles, de deforestación, uno le escribe al mote de queso, como le escribí un poema al mote de queso, a los platos típicos, a la viuda de pescado del plato Magdalena. Es algo que es lo que nos rodea. En ese sentido, yo siempre he sido muy crítico de aquellos que en contra de la aceptación de la evolución de la música reclaman que ya no se componga como antes. Es obvio que la gente no va a componer como antes porque está rodeado de una naturaleza totalmente distinta. Ya el compositor no está viendo el burrito, ya el compositor no está viendo las cercas ni los pastizales, ya el compositor no está viendo los ríos, el compositor está en otro entorno, ¿sí? Entonces es muy difícil que ustedes vuelvan a escuchar una canción como la de Freddy Molina o como la de Octavio Daza. No podemos esperarlo. Las realidades y los contextos son distintos y vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar otro tipo de narraciones. Gracias, doctor Wilfrido. Ahora que usted mencionaba esa vivencia que tiene el lector cuando toma un libro en sus manos y se encuentra rodeado de esos personajes, ¿nos podría contar si en algún momento
¿Usted se ha vislumbrado en alguno de esos sitios que ha leído? ¿En cuál ha sido como de pronto el lugar que más le ha impactado o donde quisiera estar al momento de leer? ¿Hacia dónde se ha transportado? No, uno se transporta a todas partes. Por ejemplo, hay un cuento, ¿cómo se llama? El barril de Amontillado, si no estoy mal, se titula ese cuento, de Edgar Allan Poe. Tú te transportas leyendo esa obra literalmente a esas catacumbas de París. De hecho, el efecto es tan contundente que tú alcanzas a sentir miedo, a sentir temor de seguir leyendo. Es una obra magnífica y es un cuento que te absorbe, que te involucra, que lo lees, lo tienes que leer de un tirón. Pero así hay muchos otros. Hay una autora muy grandilocuente española que se llama Rosa Montero, que te lleva en una obra muy reconocida que se titula La loca de la casa, a recorrer muchos escenarios de la literatura universal y fácilmente te transportas a ellos. Germán Espinosa tiene una obra que se llama La balada del pajarillo, muy interesante también. Fue el primero que me transportó a Europa. Es una obra de pronto con un lenguaje muy barroco. De pronto la aproximación a edad muy temprana choca mucho con el lenguaje de la obra, pero fue uno de los primeros que a mí me transportó a Europa. Y después tú lees a Antonio Muñoz Molina, a Roberto Bolaño, lees a una cantidad de autores, a Lucía Berlín, y tú te vas a todos los sitios donde estuvo Lucía Berlín, en Chile, en Estados Unidos, en Texas, en Nuevo México. Uno viaja con ella a todas las partes donde estuvo. Entonces es muy interesante porque la literatura te brinda esas alas. Bueno, yo he contado además con la fortuna de que he podido viajar y esa movilidad social también te ayuda a expandir un poco la mirada. Entonces yo logré cursar una maestría en España y ahí aproveché ese espacio en el marco de esa beca para viajar, conocer mucho toda la región de Andalucía, Madrid, estuve en Portugal, recorrí todos esos lugares. Estuve en Fátima, en Lisboa, en El Faro, en Portugal. Después regresé a Colombia y empecé a viajar a México. Después empecé a viajar a Estados Unidos. Entonces, esa movilidad social también te ayuda te ayuda a reconocer otras realidades, a reconocer otras culturas, a reconocer la diversidad y valorarla, a conocer también cómo se desarrollan las sociedades a partir incluso de su gastronomía, de sus elementos identitarios a nivel cultural. Entonces, creo que esto es una suma de muchas cosas que se resumen en esos dos grandes elementos. Les reitero, la experiencia vital, en la medida en que uno está oteando la belleza en todas partes, hasta en la tristeza. Hay un cuento de Anton Chekhov, el ruso, que se titula así, Tristeza, que es magnífico también, literalmente los pone a llorar. Y la experiencia literaria, obviamente que te va nutriendo y te va dando todas las herramientas técnicas de manera inconsciente para ser un buen escritor. Doctor Wilfrido, ¿piensas que la poesía es un conducto para el cambio social? No solo la poesía, la literatura en general. De hecho, quienes mejor narraron las condiciones de la Rusia de la época, de la Rusia de los zares y de esos tiempos, más que los revolucionarios míticos como Lenin, fueron los literatos, Dostoyevsky, Anton Chekhov, los literatos de la época. Fueron quienes narraron la realidad y denunciaron la realidad de la Rusia de la época. Y las mejores
ya les decía hace un momento, los mejores literatos a nivel mundial lo que hacen es narrar esa realidad. Uno a través de la poesía denuncia muchas cosas. A veces sin el interés de denunciarlo, sino que en la medida en que en que esas cosas logran conmoverte y generar unas pulsiones de muerte en tu psiquis, tú necesitas sublimar esas pulsiones y transformar eso en otra cosa, sacar esa repulsión de tu ser, de tu espíritu, y eso se sublima escribiendo, en el caso de un escritor. Yo quisiera permitirme leer algo en razón de esta pregunta que puede darles luces de una respuesta más concreta. Hay un poema inédito que obtuvo un reconocimiento como finalista en un concurso internacional hace poco que se titula, Peligro de extinción. No sé si me permiten leerlo. Por supuesto. En él lo que se hace es una denuncia, pero mi interés en el momento en que lo escribí no era denunciar absolutamente nada, sino de alguna manera describir lo que yo estaba viendo, cómo está marchando el mundo, hacia dónde nos conduce todo esto que estamos viviendo. Y tiene un epígrafe de la escritora peruana, una de las más admiradas, en mi caso, Blanca Varela. Hasta la desesperación requiere un cierto orden. Una desesperación auténtica no se consigue de la noche a la mañana. Hay quienes necesitan toda una vida para obtenerla, dice Blanca Varela en su obra Del orden de las cosas. Hasta la desesperación necesita cierto orden. Entonces, el poema dice: parece que las resonancias incontrolables del hombre que va a la sombra de sus pestañas se convierten en narraciones de sabores lejanos, vibrando con impaciencia en la retina del pasado como una voz que le urge. Es probable que el grito seco de la nostalgia, esa mitología de los andenes y calles mustias de la ciudad, pueda estallar en el aire delineando la belleza en estos ojos culpables, en el código abierto del presente. Este trance hipnótico castiga la herejía polícroma del ser. Esmeralda, piedra, salmón, oliva, perla, carmín, chocolate, luna, limón, nieve, naranja y marfil. Salva los opacos silencios de las escafandras como señal temprana de un paisaje glacial que nos abstrae de la vida, de su gerundio, sin provocar ni un mal bostezo. ¿A qué misterio nos arroja esta azarosa terapia de la red? Oprime al internauta en sus pupilas, lo satura con inútiles detalles y destiñe el color de la sangre desde las escalinatas de un tuit. Pájaros alborotados, terribles seres lejanos, viajeros en nubes de plástico, somos el eco visceral de una ballena que se traga los desechos de esta era y vomita una bola enorme de superhéroes y genomas, de nuevas tribus y expatriados, envoltorios de comida, manías bipolares, drogas sintéticas, geometrías ideológicas, delirios transgénicos y fallidos estados, una especie viral de homo demens, un suicidio concertado. En definitiva, fabulamos a portas del cadalso. Con la voz encogida por el miedo, me oculto en la única trinchera que queda y reviento a dentelladas mis libros como un molino que tritura con imprecisión carnal los últimos cristales de tiempo. Resiste, tierra,
las estridencias, el olor a penumbra, el manto estelar de la indiferencia, la lucha en esta piedra de sacrificios y lentamente como erupción de espuma sobre el terciopelo de un gran sofá, déjame echar raíces en los otros. Conviérteme en testigo insobornable del espejismo olfativo que embute toda esa basura inmaterial en un falso relleno de mortal agonía. Creo que es clara el mensaje al que hace la alusión el poema, y si no lo es, bueno, también escucho sus opiniones. Sí, creo que sí, como usted lo decía, va enmarcado dentro de nuestra realidad. Creo que describe perfectamente nuestra realidad. Y bueno, continuando, doctor, uno decía usted al inicio que era un hombre normal, que llevaba una vida normal, pero que tenía muy marcado su gusto por los libros desde temprana edad. Hay una palabra que define al escritor y al poeta, y es la palabra sensibilidad. Se necesita sensibilidad para escribir. Además de escribir, ¿hay alguna otra actividad, de pronto a nivel social, a nivel personal, donde se puede reflejar esta sensibilidad, además de sus escritos? Claro que sí. Bueno, además me gusta mucho la fotografía. En algunos espacios personales tengo fotografías que he logrado obtener yo mismo y luego las he mandado como a enmarcar. La música, podría decir que soy melómano, una afinidad por la música flamenca, por la música antillana, por el vallenato, obviamente. Entonces, cuando me sumerjo en esos momentos de escucha y de deleite con la música, también siento la misma sensación y la misma percepción de belleza que siento al leer un libro. Por ejemplo, con la gente a nivel humano, soy una persona que de alguna manera se conmueve fácilmente, soy llorón, es alguna característica que no, de pronto a los hombres nos cuesta más admitir, precisamente por esta sociedad machista que cada día abandona un poco esos discursos, pero que aún se siente marcado en su evolución. Con mi familia soy muy dado a mis hijos y a mi hogar. Entonces, yo creo que en todo eso se ve la sensibilidad. Yo creo que donde un poco no la tengo tan marcada es con los animales. Pero bueno, no todos somos iguales. Pero sí, creo que tengo esa sensibilidad necesaria y todos los artistas la tienen de una manera innata. Hay una hipersensibilidad de todo aquel que transmite sus percepciones de la vida y del mundo a través del arte. Doctor Wilfrido, quisiera que usted nos diera como un consejo a nosotros los docentes para poder enamorar a nosotros a los estudiantes, encaminarlos hacia la lectura, pero hacia la poesía, porque es un poquito difícil de pronto que ellos adquieran este hábito. Entonces, ¿qué nos aconsejaría a nosotros para que ellos se enamoren de la poesía? Yo creo que es un terreno un poco erosionado en el que hay que movernos, en la medida en que yo veo el problema desde dos ópticas. La primera, el docente que de alguna manera
encasilla al estudiante en la lectura de unas obras que de pronto al estudiante con las que de pronto el estudiante no logra conectar. Y es importante que nosotros le demos alternativas a esos jóvenes para que lean cualquier cosa. Es que esto lo repito yo cada vez que tengo la oportunidad y me brindan el espacio. Decía Émile Cioran que lo peor de los malos poetas es que solo leen poesía, cuando pueden encontrar en cualquiera de otras de las áreas, de los géneros y de los temas por leer, un cúmulo de virtudes y de bondades interesantísimas. Entonces hay que invitar a la gente, a los jóvenes, a leer lo que quieran, pero que lean. Es que usted un ejercicio de sinopsis, de redacción, de análisis crítico, lo puede hacer con cualquier género literario o con cualquier tipo de texto. Entonces, a veces, nosotros queremos que los estudiantes hagan lo que no hicimos nosotros. Bueno, yo digo nosotros, yo no soy docente del área de literatura, pero fui docente muchos años, 12 años fui docente de pregrado universitario. Entonces, a veces queremos que ellos lean lo que nosotros no pudimos leer. Entonces les ponemos unos ladrillos a los estudiantes con los que ni siquiera nosotros logramos conectar. Esa libertad hay que dársela al lector, que el lector sea capaz de abandonar el libro cuando definitivamente no logró sentir, no logró que le transmitiera absolutamente nada. Esa es mi posición. No sé si desde el punto de vista pedagógico, en el cual no soy experto en esa área, hayan otras herramientas, pero eso en mi ignorancia creo que es una de las cosas de las barreras que se interponen entre los jóvenes y la literatura. La otra proviene precisamente del quehacer literario de los poetas, y es que nosotros cada día nos estamos haciendo más ininteligibles. ¿Sí? Entonces hay una poesía que resulta cada día más incomprensible, y esa sí es responsabilidad nuestra. Entre otras cosas porque el poeta tampoco escribe para agradar a todo lector, sino que es producto de su conciencia literaria, y la forma como produce el texto obedece a su visión del mundo. Y algunos tenemos en la cabeza un galimatías que no somos capaces de organizar ni traducir en esos textos. Pero es una lucha constante de nosotros como escritores tratar de ser más claros y para los nuevos lectores. Muchas gracias. Ingeniero, me llama mucho la atención en su libro Metamorfosis de las sombras. Se observa que usted allí le hace un homenaje a la flora y a la fauna de nuestra región. Es muy bonito este libro, tuve la oportunidad de leerlo, la profe Luz Marina me lo facilitó y me gustó muchísimo, me sentí muy identificada porque de pronto también mi niñez, mi papá era mucho de llevarnos a muchos lugares de la región y poder contemplar ese paisaje que de pronto hoy los muchachos no tienen ese mismo gusto estético por el campo, pero quienes tuvimos la oportunidad de disfrutarlo en nuestra niñez, de estar cerca de una vaca cuando lo ordeñaban, de sentir ese aroma que se siente en el campo cuando uno se levanta, eso es algo muy valioso, muy, muy rico. Entonces, me llama mucho la atención algunos de sus títulos en esta obra: Motetes de la Iguana, Mote y Fandango, como lo citaba usted hace un momento, Cuarto Menguante, El clamor de las guacamayas. Cuéntenos un poquito, ¿por qué escoger esta temática? ¿Por qué hacerle este homenaje a esa flora y a esa fauna de nuestra región? Es otro caso, profesora Claudia, que ejemplifica el hecho de que el poeta escribe lo que ve a su alrededor. Este capítulo, Sombras en la orilla, es precisamente producto de ese recorrido que yo hago semanalmente a una pequeña
parcela que tengo con mi familia en el municipio de La Paz. Entonces, cuando usted va en ese camino del Valle para La Paz, como dice la canción, usted encuentra en verano los vendedores de iguana, generalmente allí después del Puente del Salguero. Pasa por el Salguero viendo esa espuma blanca en la que se ha convertido el río. De hecho, tengo una experiencia curiosa allí con ese poema, porque yo lo titulé Corazón de Jabón, haciendo un símil a esa espuma blanca. Y resulta que yendo con un ingeniero a la finca a hacer un trabajo allá, me comentaba, un ingeniero hidráulico, que efectivamente esa espuma es producto del jabón. Es que resulta que la cantidad de detergentes que estamos utilizando nosotros en las lavadoras y en todos estos aparatos electrónicos nuevos que facilitan un poco la labor del hogar, esos detergentes tienen unas partículas que no alcanzan a degradarse y es lo que produce toda esa espuma. Entonces, fíjate tú cómo, haciendo yo un símil en medio de mi ignorancia frente a ese asunto de tipo técnico, resultó siendo una verdad. Una verdad de apuño. Entonces, está Cuarto Menguante, que resulta precisamente del conocimiento, de esa sabiduría popular de la gente del campo, que sabe que cuando van a cortar los guayacanes y los cañaguates, tienen que esperar que la luna esté en fase de cuarto menguante para proceder a realizar esos cortes y esas podas. Y el choque despiadado de las cadenas, dice el poema, que maldicen las madrigueras. El caso del clamor de las guacamayas. Frente a la entrada de esa parcela tenemos nosotros un avistamiento de aves extraordinario y hay guacamayas que pasan todos los días sagradamente a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde regresan. 3, 4 guacamayas con sus crías. Entonces son paisajes hermosos que a veces los jóvenes de hoy en día se pierden de la oportunidad de disfrutar de esa belleza magnífica. Y de una belleza que jamás va a igualar un Roblox, ni va a igualar ninguno de estos juegos modernos que tienen los aparatos electrónicos. Bueno, vamos a darle a continuación el espacio a los estudiantes. Profesora Ginette. Ginette. Muy buenos días. Claro que sí, vamos a dar inicio a esta sesión. La primera pregunta estará a cargo de nuestro estudiante Javier García del grado 1001, a quien le pedimos que active su micrófono en este momento y se dirija a nuestro invitado. Buenos días, profesor Wilfrido. Mi pregunta es, ¿cómo ves el panorama editorial para tantos autores en la actualidad? Gracias por tu pregunta, Javier. Javier, ¿cierto? Sí, señor. Javier, el panorama es quizás igual o más difícil que antes. Siempre ha sido un panorama difícil el panorama editorial para los escritores. Es una actividad de la cual viven muy pocos. Es raro el escritor que vive exclusivamente de la literatura. Tiene que ser un escritor ya con un reconocimiento y una fama y una connotación mundial tremenda. Entonces, para quienes estamos iniciando en este proceso, estamos allanando ese camino, es muy, muy, muy difícil. Tú envías tu obra a ciertas editoriales. A mí me ha ocurrido muchas veces y la respuesta que recibes es que solo le publican autores reconocidos. Entonces tú te preguntas, ¿y cuándo me van a reconocer si nadie se permite publicarme? Entonces lo que hacemos nosotros es autopublicarnos o buscar cierta cercanía con algunas editoriales pequeñas, algunas lo hacen muy bien, para que nos acompañen en la edición y en la difusión del libro. No es fácil, no es fácil, es costoso además, sobre todo porque cuando tenemos un problema aquí de valoración
y reconocimiento de la actividad artística, no solo de la actividad literaria. Cuando un artista produce su obra, que para producir este libro, no fue que yo me senté una tarde y dije voy a publicar el libro y eché a escribir y en una semana cambio y fuera, ¿no? Es un libro que es producto de un trabajo de 2 o 3 años, de reescritura, de escritura, de reescritura, de revisión, de conciencia crítica que a ti te permite abandonar el texto y decir ya este texto tendrá que dejar de ser mío para ser de otros. Entonces, resulta que ese trabajo, cuando tú logras hacer el esfuerzo económico de publicarlo, los primeros que te llegan a acompañar y a felicitar por tu obra son tus amigos más cercanos. Y esos amigos lo primero que te preguntan es, ¿y dónde está mi libro? Todos quieren que uno les regale el libro, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza esa subvaloración del aporte y del trabajo del artista. Termina uno regalando 50, 60 libros. Cuando quiere uno vender el primero, ya uno lleva una pérdida como de 200, 300 o 400 mil pesos, ¿sí? A punta de regalos, si no es más. Y después que empieza uno a venderlo, logra con alguna suerte vender unos pocos y de allí empieza a tocar puertas a ver qué entidades te apoyan con la compra de unos libros. Quienes contamos con suerte, porque yo he sido de alguna manera beneficiado de algunos apoyos de algunas entidades como la biblioteca, que me ha comprado algunos ejemplares en cierto momento, en 2 ocasiones. Vendemos una parte y el resto puedes tú tardar años y años vendiéndolos. Entonces, no todos cuentan con esa suerte. Es decir, yo te puedo decir que hago parte de un grupo privilegiado porque he logrado vender lo que he publicado. Y yo lo que hago es que vendo mis libros hasta encontrar el punto de equilibrio con el gasto en el que incurrí. Y de ahí en adelante empiezo a difundirlo de otras maneras, porque lo que me interesa es que conozcan mi obra. Pero no te podría decir que yo he obtenido algún lucro con las publicaciones de mis obras. El lucro que de pronto lo colma uno de mayor felicidad es el reconocimiento. Este tipo de cosas, por ejemplo, que a ti te inviten y de alguna manera esta invitación reconoce que lo que yo hago genera un aporte a la formación de jóvenes. Eso es lo que uno obtiene como lucro en esta actividad. De resto, el panorama es muy difícil. Ok, muchas gracias, señor Wilfrido. Javier, ¿puedes continuar con tu segunda pregunta, por favor? La segunda pregunta es, ¿en los inicios te inspiró una persona en particular? Sí, de hecho, como les dije, mi primera obra fue producto de unos poemas de la adolescencia, donde la pasión amorosa marcó la pauta. Y bueno, hubo una persona que inspiró ese libro, precisamente en la dedicatoria aparece su nombre allí. Y para complementar un poco la pregunta anterior, hay una alternativa adicional que todavía es más compleja para publicar y es a partir de los concursos. De hecho, a mí recientemente me han publicado unos 5 o 6 poemas que han obtenido reconocimiento como finalista en unos concursos internacionales y eso te ayuda también a visibilizar tu obra en el exterior y obviamente acompañado de otras personas de mucho mayor renombre a nivel internacional. Entonces, pero es un camino todavía más limitado, más restringido.
Muy bien, muchas gracias. Es el momento para que Leidis García del grado 1001 active su micrófono y se dirija a nuestro invitado. ¿Puedes realizar tu Buenos días, pregunta? profesor Buenos días. Wilfrido. Yo le tengo una pregunta. ¿Qué consejos le daría a usted a un joven escritor, o en este caso escritora, que se inicia en el camino de la poesía? ¿Qué consejos le daría a usted como para que él vaya teniendo, pues, o sea, como le digo, como pilares en eso? El más importante de todos, leer con avidez. Es la herramienta más efectiva que puedes tener en materia de formación para ser un buen escritor. Y bueno, algunas obras que te van dando cierta orientación. Hay un Cartas a un joven poeta, una obra de Rainer Rilke, que te puede dar también unas directrices interesantes en esa materia. Hay una obra también, yo la descargué ayer por aquí, muy interesante, de Ernesto Sábato, de Jaime Jaramillo Escobar, Método fácil y rápido para ser poeta. Eso en materia de poesía, pero tú tienes obras de Cortázar, de este escritor Mario Vargas Llosa, en materia del quehacer literario en otros géneros, y encontrarás muchos manuales de escritura, ahorita con los videos de YouTube, con estas herramientas tecnológicas, puedes acceder a gran cantidad de talleres literarios. Hay unos muy buenos que también te pueden servir de orientación en materia de seleccionar algunas obras que te pueden allanar el camino de una manera más interesante y más agradable. Pero definitivamente lee todo lo que se te acerque, una revista, un manual, una obra literaria, un periódico. Si te gusta el computador, lee en el computador. Yo, de hecho, tengo la mayor parte de mi biblioteca, la tengo aquí, en el celular. Tengo más de 400 libros aquí en el celular. Entonces, miren, aquí una infidencia. Yo hasta en el baño leo. Hay gente que para ir al baño tiene que leer. Y yo soy uno de esos. Entonces el que le gusta leer está leyendo en todo momento. A veces uno está viendo televisión y encuentra que en los diálogos de las películas, en los diálogos de las obras, también hay cosas muy interesantes. Hay gente que escribe narrativa y tú les preguntas qué han leído o cuáles son las obras que han marcado el derrotero en materia de formación literaria, y te dicen que lo que ha marcado su derrotero es el cine, porque además la única forma de traducir esa percepción de belleza no es el verso. Ahora hay gente que hace videopoemas, ahora hay gente que hace poesía, pero a la vez también hace a través de las artes plásticas, hace como una especie de comunión ahí entre esas dos cosas. Ahora hay mucho performance en todas las disciplinas artísticas. Entonces, el quehacer literario va mutando. De hecho, hay concursos ahora que se basan en escoger las formas más creativas de comunicación literaria. Entonces, todos los días hay formas nuevas de hacerlo. Muchas gracias. Es el momento para que Michelle Zambrano active su micrófono, también del grado 1001, y se dirija a nuestro escritor y poeta. ¿Cuál es tu pregunta, Michelle? Primero que todo, buenos días. Yo, señor Wilfrido, quisiera preguntar, ¿qué lo motivó a usted a escribir con ese estilo exótico
que se sale del léxico cotidiano. Ese efecto es producto, ese efecto que a veces puede llegar a una deformación en materia estética, es producto de las influencias que uno recibe en materia literaria. Yo les decía que yo recibí una influencia de mi padre. Él es un jurista que se formó en la época en donde la justicia penal era basada en la oralidad. Entonces eran personas muy elocuentes, eran personas con un bagaje literario muy amplio y con una estructura a nivel de formación lingüística muy, muy compleja. Era un tremendo orador, mi padre. Entonces, tú vas formándote con lo que escuchas, con lo que ves en tu hogar. Y él tenía un léxico muy, muy barroco, o tiene un léxico muy barroco. Y así lo muestra en sus escritos. Un léxico que está muy cargado de adjetivación, muy nutrido. Y eso de pronto es uno de los detalles que yo he venido corrigiendo en mis textos. Antes venía muy cargado de un exceso de adjetivación, y eso uno es consciente de ello y lo va corrigiendo poco a poco. Pero además los libros que empecé a abordar, yo empecé a abordar a algunos autores, Germán Espinosa, por ejemplo, el cartagenero, que tiene un léxico muy barroco también, Roberto Burgos Cantor, algunos escritores colombianos a los que me aproximé inicialmente con un léxico muy, muy, muy cargado de adjetivos. Entonces eso ayuda, esa influencia ayuda a que tu estructura a nivel lingüística tenga ese carácter. Pero son temas que uno va afinando para lograr llegar con más transparencia, o con menos carga, con una carga más ligera al lector. Miren, hay una obra maravillosa, que creo que es una de las obras más grandes de la literatura y que también logró como partir en dos mi proceso de formación literaria, que es Madame Bovary de Gustave Flaubert. Flaubert, no sé, corríjanme los profesores de idiomas. Gustave Flaubert. Un genial escritor, y una de las obras que aborda el erotismo de una manera tan elegante y tan exquisita, que no raya con la grosería, con la vulgaridad. Y estamos hablando de una obra que tiene casi 200 años, no recuerdo exactamente la fecha de publicación, pero es una obra de casi 2 lustros o más, no sé, y todavía muy vigente. Entonces, miren ustedes que de acuerdo a la forma como se trata el lenguaje, puede ser o constituir la prolongación de tu vida en este mundo, y este señor ya ha logrado vivir tantos años más de los que pudo él reconocer. Muchas gracias, señor Wilfrido. Antes de continuar con las preguntas por parte de nuestros estudiantes, vamos a darle la palabra a nuestra profesora Marta Navarro, quien quiere dirigirse a usted en este momento. Buenos días. Quiero preguntarle a nuestro invitado, al ingeniero Wilfrido Rodríguez. Bueno, él ha hablado de escritores de talla universal y también nacional. ¿Nos podrías recomendar, por favor, escritores locales, si crees que son recomendables? Pues eso es lo que quiero preguntar. Claro que sí. Todo territorio necesita de una literatura para no pasar al olvido.
Y todo territorio necesita de una literatura porque necesita de alguna manera narrar su cotidianidad. Entonces, es importante que a nivel local se empiecen a construir las bases de una literatura que pueda mostrarle al mundo lo que somos. Si no, continuaremos en el ostracismo por muchos años más. Aquí hay escritores muy buenos, hay un escritor que ha marcado un referente, hay varios escritores que marcaron algunos referentes a nivel histórico o como elementos fundacionales de nuestra literatura en materia poética. Diomedes Daza, Luis Mizar, y hay algunos escritores jóvenes que se están perfilando como buenos referentes. William Jiménez, el profesor Félix Molina, la profesora Marta Navarro tiene algo por ahí que se rehúsa a mostrarnos, pero que yo sé que pronto veremos, pronto tendrá luz. Y hay talento, a nivel local hay talento. Hay jóvenes, por ejemplo, está ahí Bar Cartagena, un joven estudiante de literatura de la Universidad Popular del Cesar que escribe muy, muy bien. Wilsao Simanca, un muchacho que está incursionando en el género y que tiene talento. Entonces sí hay de dónde leer literatura local en materia poética, y obviamente en los otros géneros también hay algunos exponentes. Ok, muchas gracias por su respuesta, señor Wilfrido, y también le agradecemos a la profe Marta por su intervención. Vamos a darle paso a las preguntas de nuestros estudiantes de la jornada de la tarde. Empezamos con Jesús Manuel Polo, del grado 1001, a quien le pedimos que active su micrófono en este momento. Bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días. Y pues, mi pregunta es, ¿usted considera que el estilo que lo caracteriza como escritor ha estado influenciado por algún autor en especial? Claro que sí, Jesús. Ha estado influenciado por todas las lecturas que yo he hecho desde que tomé mi primer libro. Hay un efecto ineludible en materia literaria, y es que toda esa experiencia de lectora se traduce en lo que escribes. Incluso, muy seguramente, mucho de lo que hoy escribimos ya se ha escrito. Todos los temas que nosotros podamos abordar hoy en día ya se han abordado. De lo que se trata es de hacerlo de una manera particular, de una manera original. Y esa originalidad también está cuestionada en la medida en que recibe el influjo de todo lo que hemos leído. No hay nada 100% original en literatura. Muy, muy difícil de encontrar. Muchas gracias. Bueno, es el momento de que Moisés Ospino se dirija a nuestro invitado, escritor y poeta vallenato. Moisés, es tu turno. Bueno, primero que todo, buenos días. Bueno, mi pregunta para el doctor Wilfrido sería la siguiente. ¿De qué manera van fluyendo las ideas para escribir sus obras? Es decir, si puede escribir todo el contenido en un solo momento o si esto va ocurriendo poco a poco. Las dos cosas pueden ocurrir, Moisés. Sin embargo, lo más usual es que tú vayas por el mundo recogiendo percepciones. Por eso les decía que uno tiene que vivir como el marino que está oteando ballenas. Uno tiene que vivir a la expectativa, y eso lo hace uno, cuando tiene esa sensibilidad poética, lo hace uno inconscientemente. Uno vive a la expectativa de dónde está la belleza. Y yo, les repito, yo utilizo mucho esta herramienta porque
estoy en este contexto de la modernidad. Yo no puedo andar como andaban los escritores antes, con un libro debajo del bolsillo, con una agenda y con el lápiz aquí en el bolsillo. Ya uno lo criaron en otro contexto, ya uno no utiliza el lapicero en el bolsillo, todavía hay la gente que lo usa, pero yo no adquirí esa costumbre. Entonces lo que sí aprendí a usar, como todos ustedes deben saber más que yo incluso usar, es esto. Seguramente que en esto sí son expertos todos los estudiantes de décimo. Entonces, aquí hay una herramienta que se llama Notas. Ahí en esa herramienta de notas, yo voy escribiendo toda cosa que se me pueda ocurrir que tenga un contenido poético. Lo que yo perciba que tenga poesía, lo escribo aquí. Si vi que una mosca pasó y se cayó de una manera vertiginosa sin mover las alas y chocó en el vidrio y al chocar en el vidrio escurrió sobre la ventana como si fuera una gota de lluvia, yo lo anoto aquí. Y resulta que hoy en el transcurso del día no vi más nada, porque me dediqué a otras cosas, porque estuve concentrado en otro oficio, Y pasaron los días y entonces vi que ocurrió algo en la cocina que me llamó mucho la atención y volví y lo agregué aquí a las notas. Y así me voy llenando de notas hasta que cualquier día la inquietud me obliga a escribir sobre un tema. Entonces yo acudo a mi banco de notas, de imágenes, porque esas notas se convierten en un banco de imágenes y empiezo a utilizarla. Esa es mi forma de hacerlo. No es un manual, no es una herramienta formalmente definida por ninguna escuela. Es mi forma de hacerlo. Y a partir de ese banco de imágenes yo empiezo a construir y logro hilvanar imágenes, ideas, y empiezo a construir el texto, y en eso me puedo demorar un día, 2 días, una semana, 1 año, 2 años. Y puede suceder que después de 6 meses de estar trabajando con esa idea, yo diga, esto no sirve para nada y hay que borrarlo. Porque a ese nivel de conciencia tiene que llegar el escritor. Yo tardé muchos años en llegar a ese escenario y todavía me duele cuando tengo que desechar un texto o una obra. Incluso hay obras que tú puedes tener guardadas 2, 3, 4 años y cuando las sometes al criterio de otros colegas, te dan una garrotera que te dicen, lo mejor que puedes hacer es quemar ese poema. ¿Sí? Y uno tiene que tener la gallardía de tomar esa decisión. Porque es como un hijo, que a ti te duele cualquier daño que pueda sucederle a un hijo, que pueda sufrir un hijo. Entonces, tomar la decisión de quemar un poema, botarlo a la basura, borrarlo de tus archivos, es una decisión difícil. Pero hasta allá tiene que llegar la capacidad de un escritor. Bueno, aquí les presento, el doctor Wilfrido nos ha regalado cuatro libros, los cuales haré llegar a la profesora Claudia. Les daré unos al organizador y otros para los estudiantes de la mañana. No alcanzan para todos, pero bueno, vamos a tratar de que sean personas que realmente les guste la lectura. Damos las gracias al doctor Wilfrido, ya que hemos llegado al final de este conversatorio. Doctor Wilfrido, ha sido para nosotros muy placentero escucharlo hoy. Gracias por todo, bendiciones para usted y toda su familia. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y los esperamos en el segundo conversatorio con el poeta Mohamed Dávila Tarazona para mañana 29. Muchas gracias, un feliz día para todos. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, gracias, profesora. De verdad que sí, un placer haber contado con Wilfrido y con ustedes, profes, por dirigir perfectamente este conversatorio, y a los estudiantes por esa participación, y de verdad que muy interesados en continuar con este tipo de conversatorios que nos ayudan y nos a liberar un poco pues esos malos pensamientos en estos tiempos de
de crisis que tenemos. Entonces, de verdad que agradecerle a todos ustedes, a Dios por permitirnos estos espacios. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y muchos éxitos. Amén. Muchas gracias, profesora Belia. No nos queda más, señores. Gracias una vez más. Doctor Wilfrido, gracias por el espacio. No solamente son sus obras escritas las que hablan de su talento y de la pasión que tiene, también son sus palabras. Escucharlo hace notar de que está 100% convencido de que tenía que escribir, de que tenía que manifestar su afición por la poesía, por los cuentos, por todo lo que le rodea. Muchas gracias por ampliar nuestra visión, por motivar de alguna manera a nuestros jóvenes también en este trasegar, y gracias por todos los aportes que nos hizo el día de hoy. Gracias a ustedes, profesora. Y yo quisiera despedirme leyendo poesía. Por supuesto. Que se titula Sombras contra la lluvia, del libro Metamorfosis de las sombras. La lluvia había escondido todo: el sol, nuestras sombras, la mañana. El tiempo nos persiguió con insaciable apetito. Un tropel de postales se estampó en la ventana, en el vientre de cada gota de agua, y se enturbió la vista. Dos rostros, en medio de un haz de luz, derrumbaron sus muros justo cuando la lluvia agonizaba. Llegamos a un sol tardío sin mirarnos a los ojos. Saciamos la inquietud tocándonos las yemas de los dedos en espera de un largo atardecer. Se esfumaron las palabras y una procesión de frágiles sueños se aglomeró entre los cuerpos con la última exhalación de la lluvia. Ahora, un haz de luz perfora las sombras de este abrazo que nos asalta. Somos una fina corteza que se deshiela bajo un sol que se desangra. Tiemblo, tiemblas. Este sol es de agua. Muchas gracias. Buen día para todos. Muchísimas gracias, Wilfrido. Antes de Gracias por su finalizar, participación. quisiera pedirles un minutico porque la profesora Elba Cárdenas realizó una pregunta en el chat y quisiera tomar este momentico para formular la pregunta y para que nuestro invitado, el doctor Wilfrido, pues le dé respuesta a ella, si está de acuerdo. Con gusto, con gusto. Ok, la pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es la forma de comenzar un poema o una poesía y si es igual hacerlo con una historia? Además, ¿cómo sería comenzar con una idea y seguir plasmando dentro de la poesía? Profesora, en particular, creo que los métodos difieren de acuerdo al escritor. Ahí, generalmente en narrativa, debe uno tener clara la idea de hacia dónde va cuando empieza a escribir. En poesía, yo creo que es más versátil el asunto en la medida en que, particularmente, yo lo que hago son construir imágenes. Y tú con imágenes puedes construir un collage, o puedes construir un paisaje, o puedes construir un, ¿cómo se llama esto? Los bodegones y estas cosas. Eso tiene un nombre técnico. Bueno, se me escapa ahorita el nombre de ese tipo de expresiones estéticas en materia de artes plásticas. Pero tú puedes construir varios tipos de obras con las imágenes. Entonces, en poesía, yo creo que es más fácil coger e hilvanar esas imágenes construidas a partir de unos versos, puede ser prosados o rimados, como tú las quieras construir, que en narrativa. Sin embargo, la narrativa necesita mucho de la poesía para poder construir una historia que realmente contenga al lector, que te atraiga, que te capture, que capture tu atención. En poesía es más fácil dar un golpe certero en la medida que esa atención tú la puedes captar de una manera más rápida y ser más contundente. Algunos escritores dicen que
cuando una obra es buena tiene que lograr darte un golpe certero en la cara. Es decir, cuando a ti la obra no te golpea, no te conmueve, no capta tu atención de manera inmediata, definitivamente para muchos autores no es una buena obra, para muchos escritores. Entonces, la técnica difiere mucho de los estilos y de cada uno de los escritores, pero siento que a partir de esas imágenes tú puedes hilvanar más fácil ideas en la poesía que en la narrativa, porque en la narrativa generalmente es necesario tener claro el norte. ¿Sí? Muy bien, quiero agradecerle a todos los estudiantes y docentes por su participación por medio de las preguntas y por supuesto a usted, doctor Wilfrido, por dar respuesta a cada una de ellas. Creo que si no es más, de esta manera podemos dar por terminado este gran conversatorio que ha sido de gran provecho, muy interesante. Se les agradece a todos por su asistencia. Que tengan un buen día. Hasta luego, buen día. Igual para usted. Gracias, gracias. Esta actividad se ha desarrollado por el área de humanidades de la institución educativa Lo Perena Garupal, Valledupar 2021.